cada una tiene su indicación y hay un momento en el cual se articulan, ¿cierto? Tanto de parenteral hacia enteral como de enteral hacia parenteral. El uso de la enteral, cuando las dos se podrían tener alguna indicación, se prefiere la enteral por estas razones. Es porque directamente ya los elementos de nutrición enteral tienen influencia sobre las mucosas, ¿cierto? Si ven aquí tenemos la mucosa gástrica como una manifestación, tal vez está el estómago, no por su parte nutricional como tal, o sea, en la absorción de nutrientes, porque saben que allí no, pero por el trofismo, ¿cierto?, de la mucosa gástrica, nos ayuda a mantener el pH ácido, que es una de las principales barreras para la colonización bacteriana en pacientes graves. Y el hecho que nosotros no demos nutrición enteral hace que esta mucosa, ¿cierto?, se vea atrofiada y se vea presa del ácido que normalmente existe allí y produzcan una de las causas de complicaciones más frecuentes en el paciente grave, que es el sangrado digestivo alto. Entonces, tiene una influencia trófica directamente sobre la mucosa, evita la translocación, ya hablando de lo que es el tubo digestivo más abajo. Acuérdense que en el estómago realmente la población bacteriana es menor, en la medida en que se va avanzando hacia la parte distal, hacia colon distal, pues la cantidad y la categoría de bacterias son diferentes y por eso evita la translocación. Preserva la producción de inmunoglobulina A por los monocitos, bloquea la adherencia de los patógenos, la gastrina y la colecistocinina, ¿cierto? Ayuda también a esa producción. La gastrina, ¿cierto? Ustedes saben todas las ventajas que tienen, lo mismo que la colecistocinina. La presencia de secreción ácida y la presencia de las mismas sales biliares ayudan, ¿cierto? No solamente a la parte nutricional, sino que ayudan también a la parte, digamos, de defensa del organismo. Estimula también el paso a glutamina de los aminoácidos y esa glutamina se convierte en un principal combustible de los enterocitos. Vamos a mirar que la glutamina, desde aquí comienzo a nombrarla, tiene dos componentes muy importantes. Uno, como nutriente directamente del enterocito, de todo el tubo digestivo, se prefiere la glutamina como un combustible para su crecimiento. De la misma forma, la glutamina pasa a ser un punto importante en lo que es la defensa, ¿cierto?, del organismo, al ser el principal también combustible de las células que son participantes de la inmunidad celular. Cuando dejamos de dar nutrición enteral, estas mucosas se aplanan, se atrofian, y eso hace que ocurran, pues, digamos, los fenómenos contrarios, o sea que exista translocación bacteriana, úlceras de estrés, mala tolerancia cuando yo intento volver a realimentar el paciente porque se ha perdido la capacidad absortiva, y pues eso es la manifestación de atrofia intestinal, básicamente distensión, vómito, diarrea en el paciente, cólico, cuando vuelvo a intentar alimentarlo por vía enteral. En general mejora el tejido linfoide y en esto tiene que ver también la glutamina asociada con los enterocitos. También el hecho de colocar nutrientes en el tubo digestivo, miren ustedes, un punto importante, tal vez, digamos, ustedes están teniendo una información ya de primera mano, en la cual se dan cuenta que el hecho de colocar nutrientes en el tubo digestivo estimula la contractilidad gastrointestinal y la liberación de sustancias tróficas. Esto es muy importante porque antes nosotros, y yo lo digo como cirujano hace muchos años, cuando estábamos comenzando a hacer la práctica quirúrgica, no dábamos alimentos hasta que el intestino no se moviera, siendo que en este momento, pues no tanto en ese momento, ya hace bastantes años, se sabe desde el punto de vista fisiológico que la contractibilidad del tubo digestivo se ve estimulada con la presencia de lo que son los alimentos, de modo que hay que mantenerlos allí. Mantiene las defensas no específicas, como el moco, el ácido gástrico, sales biliares, la descamación, la microflora, y evita también las infecciones asociadas con la nutrición parenteral y las alteraciones metabólicas de ella. Entonces, digamos que todas esas son ventajas de la nutrición enteral sobre la parenteral, para que ustedes las tengan en cuenta. Y vuelvo y repito, la mayoría de las veces nosotros vamos a intervenir nutricionalmente un paciente por vía enteral, y cuando nosotros quitamos esa nutrición enteral sin ninguna justificación,
estamos cometiendo un daño al paciente, porque miren ustedes, lo estamos privando de todos estos beneficios que tiene al utilizar la nutrición parenteral en vez de la enteral. Como vimos anteriormente, la nutrición enteral temprana previene o disminuye el ilio. El ilio es una falta de motricidad que normalmente ocurre en forma, digamos, diferente, como una idiosincrasia en cada paciente, al exponer la cavidad abdominal a cualquier procedimiento quirúrgico. Lógicamente, por vía laparoscópica o mínima invasión, pues menor, en la cirugía abierta mucho mayor, y esa es una de las respuestas que es el intestino después de ser expuesto a condiciones pues, que son diferentes a las fisiológicas, es la parálisis del movimiento del intestino, que se llama ilio. Esa parálisis equivale pues, a una falta de movimiento del intestino, que si bien se comporta como una obstrucción intestinal, pues porque el paciente se distiende, no pasa gases, flatos hacia distal, tampoco y el paciente tampoco evacúa materia fecal, y si usted le pone una sonda va a obtener líquido gastrointestinal allí, pero no es causado por una obstrucción mecánica, sino por una parálisis del intestino. Entonces, esas parálisis se llama ilio, y se ha visto que el hecho de colocar al paciente nutrición enteral hace que el paciente no sufra de este problema. Hay un protocolo, que es el protocolo que está allí, que es el protocolo de recuperación temprana después de cirugía, que se llama ERAS. Este protocolo, que es un protocolo a nivel mundial, para tratar de que el paciente, después de que se opera, pues pueda ir a su casa de la forma más rápida y se encuentre hospitalizado a la menor cantidad de tiempo. Una de las medidas grandes que se utilizan en ese protocolo es la alimentación enteral, o sea, por boca, en forma temprana. Por ejemplo, un paciente que se le hace una colecistectomía por la laparoscopia, el paciente antes se esperaban 6 a 12 horas para darle alimentación. En este momento el paciente que tiene una colecistectomía laparoscópica, se le hace un ayuno solamente necesario mientras el paciente se recupera completamente de la anestesia. Usualmente pues esto depende de cada paciente, pero hay pacientes que en media hora, en 40 minutos, están completamente recuperados de la anestesia. Esos pacientes ya pueden comenzar a alimentarse desde ese momento. Y eso hace que el movimiento intestinal de ellos sea mucho más rápido y tolere la vía oral. Las otras características del protocolo ERA pues están allí para que ustedes la conozcan, que es la analgesia, control del dolor, la extubación temprana y la deambulación temprana. Todo esto es con el fin de que los pacientes con cirugías que antes se quedaban 1 o 2 días hospitalizados, ya se queden solamente horas hospitalizados, 4, 6, 8 horas. Bueno, y ahora, además de eso, vamos a mirar ya no solamente la nutrición enteral versus parenteral, sino la misma enteral comparada en forma de que se inicie en forma temprana o se demore el paciente, y en el contexto donde más nos interesa a nosotros verlo es en el paciente que está grave, que está en cuidado intensivo. Entonces, el paciente que está ya grave en cuidado intensivo, ya no solamente es necesario que el paciente se le manipule rápidamente la vía enteral, sino que se le dé en forma más temprana de lo que se hacía antes. Y esa nutrición enteral temprana, ¿qué beneficios tiene? Los que ustedes ven allí. Morbilidad reducida en la unidad de cuidado intensivo, o sea, los pacientes se comienzan a recuperar más rápido, por eso en la unidad de cuidado intensivo uno de los, digamos, parámetros que califican atención de calidad es que es el inicio de nutrición enteral temprana. Menor estrés oxidativo, por ejemplo, se sabe que entre más rápido se coloque la nutrición enteral, los problemas que vimos la semana pasada del hipermetabolismo y del hipercatabolismo se modulan, ¿cierto? Modulan es que son de menor intensidad cuando el paciente lo intervenimos nutricionalmente por vía enteral y lo hacemos en forma rápida. También reduce el riesgo de complicaciones postoperatorias del tubo digestivo. Está demostrado que el paciente que se nutre en general, ya lo hemos visto nosotros cuando veíamos la pérdida de masa magra con respecto a las complicaciones, que los pacientes que ya pierden más de 30-40% de masa magra mueren por infecciones, pues esto se comprueba aquí a la hora que nosotros hacemos nutrición enteral ya temprana. Y mayor ingesta energética y proteica hace que el paciente recupere más rápido. Cuando se habla de nutrición enteral temprana, ¿cierto? Estamos hablando de los pacientes que se comienza su nutrición entre las 24 a 48 horas
al ingreso a la unidad de cuidado crítico. Entonces, este punto es importante para que ustedes entiendan el concepto de que ya no solamente el paciente se beneficia que se le dé nutrición enteral en la gran mayoría de los casos, sino que debe ser temprana, 24 a 48 horas. Por eso, cuando veíamos la tabla de ayuno, vemos que el paciente que está desnutrido severo y con un estrés muy alto, no se debe demorar más de 24 horas de intervención nutricional, y el paciente que está bien nutrido, con estrés alto, no más de 48 horas. Eso obedece al concepto precisamente de instauración rápida o temprana de 24 a 48 horas. Entonces, el paciente que no puede comer, el paciente no puede comer porque una de dos, ¿cierto? O le hace daño comer por la enfermedad que tiene, hablemos de una diarrea gastroentérica severísima con alto gasto, ¿cierto? Y vómito, entonces el paciente no podría comer. O un paciente que tiene, por ejemplo, el tubo digestivo lo tiene con pérdida de la continuidad, un paciente que necesita ir a cirugía, como el paciente del caso 4, que necesita una resección de anastomosis, y en el caso como en el de 4 que se le hizo anastomosis, en este caso no se pudo hacer anastomosis, sino que se dejó ligados los cabos porque el paciente estaba muy grave. Ese paciente tampoco es incapaz, no tiene el tubo digestivo disponible. Y lo otro es la calidad como tal del tubo digestivo, entonces no tiene la capacidad de tener sus procesos, ¿cierto? Digamos, de digestión completos, la absorción, el metabolismo, el paso pues de los nutrientes directamente hacia el tubo digestivo, hacia la circulación enterohepática. Entonces son las dos contraindicaciones para que el paciente, digamos, no se le tenga que ser intervenido nutricionalmente. El otro paciente que es incapaz de comer es el paciente que no tiene su tubo digestivo perfecto, no tiene ningún problema, pero el paciente no puede comer porque tiene un trauma craneoencefálico severo y pues las condiciones neurológicas no permiten que él mismo se alimente, o por la gravedad del paciente tiene necesidad de estar en ventilación mecánica, y para estar en ventilación mecánica tiene que estar con sedación profunda y tiene que estar también el paciente en algunos casos relajados. Entonces, en ese caso el paciente pues se debe intervenir nutricionalmente. Se debe hacer siempre con nutrición enteral cuando no tiene contraindicaciones, y no es exigido utilizar el tubo digestivo cuando, digamos, lo que se hacía antes, el error que cometíamos antes, que les decía, que es que los roles intestinales estén presentes. No, vamos a mirar que normalmente el peristaltismo nunca se queda quieto, y eso lo ve uno en cirugía cuando está operando un paciente, está haciendo una gastrectomía o está haciendo otro tipo de procedimiento resectivo del tubo digestivo. El intestino delgado nunca para de moverse durante la cirugía, ni después de la misma cirugía, después de que uno ya ha terminado y está cerrando, el intestino continúa moviéndose y así persiste. Por eso el paciente, el tubo digestivo se podría utilizar en forma temprana si el intestino lo permite. Las estancias hospitalarias son más cortas, y algunas contraindicaciones, ¿no? Entonces ya miramos que el paciente con nutrición enteral no se le podría dar si tiene una obstrucción intestinal completa, si tiene una isquemia intestinal, ¿cierto? Pues si el paciente tiene por algún motivo una situación que lo lleva a producir pérdida de la circulación entérica y coloco nutrición enteral, esto puede empeorar y puede incluso llevar a una perforación intestinal por necrosis intestinal, entonces no se debe hacer nutrición enteral. También importante, cuando el paciente está en shock, digamos que estas dos, isquemia intestinal y shock circulatorio, se complementan, digámoslo así, porque el paciente que está en shock circulatorio, acordémonos que uno de los sitios donde el paciente aprovecha la circulación para enviarla al resto de órganos es el tubo gastrointestinal. Ilio, y el paciente que está con dosis elevadas de vasopresores. Miren que dicen dosis elevadas de vasopresores. ¿Por qué razón? Porque cuando el paciente tiene dosis bajas o va en destete de vasopresores para poder lograr haber salido del shock circulatorio, y si tiene unos gases arteriales normales, miren que aquí volvemos a interrelacionar con lo que es terapia hídrica. Nosotros, para poder hacer la intervención nutricional, tenemos que tener un paciente que ya se encuentre en metabolismo aeróbico, punto importantísimo. Si el paciente
no tiene aún metabolismo aeróbico, sino que se encuentra en anaerobiosis. El paciente debe de ser sometido primero a la recuperación del tubo de la estabilidad hemodinámica y puede requerir dosis de vasopresores. Si esos vasopresores han logrado ya, más los líquidos, más todo lo que hagamos, mantener al paciente ya en metabolismo aeróbico, y esas dosis son bajas, se puede hacer nutrición enteral. Pero si son elevadas, no se considera utilizar el tubo digestivo. Entonces, miren ustedes que realmente son pocas las contraindicaciones para utilizar el tubo digestivo. Entonces, vemos esto lo que yo les quería mostrar, que estos son digamos, el sofisma de distracción que existía antes, que hasta que no oyéramos peritactismo no dábamos nutrición enteral. Miren que estábamos en un error, porque la actividad mioeléctrica del estómago se recupera 24 horas después y se recupera mucho más rápido en la medida en que yo utilice medicamentos que no produzcan parálisis del estómago y también ponga alimentos rápidamente en el estómago, más rápidamente se va a comenzar a mover. Miren ustedes el intestino delgado prácticamente que en 4 o 8 horas ya se está movilizando, luego casi, podría decir que casi nunca para. El tubo digestivo bajo, el colon, sí puede demorarse un poco más en comenzar a moverse adecuadamente, pero recuerden ustedes que el colon, realmente la principal función de él es como un receptáculo de las materia fecal y pues lógicamente también tiene una función en la absorción de agua, pero el tubo digestivo, que es el principal que nos interesa a nosotros para la actividad nutriente, se mantiene intacto. Entonces, realmente uno puede comenzar a dar nutrición enteral, aún si el paciente clínicamente no tiene movimiento intestinal. Bueno, ahora el segundo paso, cuando es la nutrición enteral, estamos hablando especialmente de la nutrición enteral, nos toca a nosotros ver si ese paciente, qué tipo de nutrición enteral se va a utilizar. Aquí en esta diapositiva vemos dos tipos grandes. Uno que es la alimentación por sonda transnasal, que puede ir pues al estómago, o en algunos casos con algunas técnicas puede llegar incluso hasta el yeyuno, o también puede ser por alimentación por ostomías. Las ostomías pues ya son alimentaciones de tipo, digamos, artificiales quirúrgicas, siendo las dos, ¿cierto? Alimentación por sonda transnasal y la alimentación por una ostomía, o sea, gastrostomía, como la foto que está aquí, el gráfico que está aquí, o una yeyunostomía, o por sonda, ¿cierto? Nasogástrica o nasoyeyunal. Estas dos son formas de alimentación artificial. Realmente la primera forma de alimentación son las no artificiales, que sería el paciente que puede tomar sus alimentos y se le puede dar un suplemento nutricional. Entonces se le da un suplemento, por ejemplo, ahora está muy en boga para recuperar proteínas del Ensure Advance, ¿cierto? Y parecidos, que tienen proteínas y tienen HMB, que son unos aminoácidos que ayudan a que se fije la proteína a la masa muscular. Entonces son pacientes que han perdido masa muscular por muchas razones, están recuperándose de una cirugía, o el paciente salió de cuidado intensivo, entonces necesita nutrirse adecuadamente ya en casa. Se puede hacer nutrición no artificial, sino nutrición directamente con suplementos orales tomados. Y estas dos que tenemos aquí serían las alimentaciones artificiales. Entonces, realmente no es que una también compita con la otra. Por ejemplo, el límite para utilizar la sonda por vía transnasal o pensar en alimentación por una ostomía son 4 a 6 semanas, o sea, me explico. Si el paciente usted ve que necesita quedarse con una intervención nutricional artificial por sonda y esto ya pasa las 6 semanas, debe considerar pasar a una gastrostomía percutánea como la que tenemos aquí. Entonces, digamos que en ese caso se pasaría en 4 a 6 semanas a una alimentación por una gastrostomía, que sería una vía artificial quirúrgica. Ahora, por ejemplo, si yo ya tengo un conocimiento de la patología del paciente y sé que directamente, así esté en la primera semana o segunda semana, no se va a recuperar rápidamente, no va a poder realimentarse él espontáneamente. Por ejemplo, paciente desafortunadamente con secuelas por una ACV o por un trauma craneoencefálico severo,
ese paciente va a estar en ventilación mecánica y posiblemente va a estar pues, hospitalizado mucho tiempo y no va a poder comer. Entonces ese paciente se puede hacer la ostomía de entrada y se haría pues por vía percutánea, y la forma de hacerlo pues es usualmente a través del gastroenterólogo endoscopista que hace la gastrostomía percutánea endoscópica. Bueno, la alimentación por sonda, como ustedes ven aquí hay una sonda de alimentación. Esa sonda se puede dejar en el estómago o en el yeyuno. Y miren ustedes que la sonda tiene un material especial. Aquí ya comienzan a mirarlo, ahora más adelante vamos a ver mejor. Pero aquí ya comenzamos a mirar, este material es más biocompatible, como va a estar 4 o 6 semanas en contacto con el paciente, ¿cierto? Estos pacientes tienen las sondas de poliuretano. Este poliuretano es más biocompatible, tiene 2 vías, una por la que ustedes ven que está pasando una guía para la inserción y otra vía que es usualmente para lavar la sonda. Entonces ya comenzamos a mirar que siempre que se pueda colocar por sonda transnasal se hace por esa vía, y cuando tiene las indicaciones de hacer una ostomía, pues se hace. Incluso hay algunas sondas que se pueden colocar en la misma cirugía, ¿no? Cuando yo opero al paciente y tengo una situación en la cual sé que el paciente se va a demorar en comer y necesita intervención nutricional, caso más frecuente es el paciente que va a cirugía gastrointestinal con un tumor maligno, hablemos del estómago, se le reseca el estómago completamente y se hace una anastomosis entre el esófago y el yeyuno, una anastomosis de altísimo riesgo. Entonces el cirujano en la misma cirugía deja una sonda nasoyeyunal directamente, la deja para alimentarlo en forma temprana, sabiendo que no se va a poder realimentar en forma rápida. Bueno, entonces de las alimentaciones vamos a tener también 2 sitios, uno en el estómago y otro en intestino delgado. La alimentación gástrica, ¿cierto? Se utiliza cuando el acceso al intestino delgado no es posible o el inicio de la alimentación se ha retrasado. Digamos que el paciente que tiene indicación de nutrición enteral y ya decidí que va a ser artificial y que va a ser por sonda, la primera opción siempre será la alimentación estómago. La alimentación estómago es la más fisiológica, es la más fácil, y también pues es la que más amerita cuidados. ¿Por qué? Porque el principal problema de la alimentación gástrica es el reflujo gastroesofágico, y pues lógicamente a la vía aérea, broncoaspiración por mala tolerancia en el estómago. Entonces, la gran mayoría realmente de pacientes van a tolerar en el estómago, la gran mayoría solamente van a necesitar un prokinético para que se mueva el alimento que coloco en el estómago, pero algunos pacientes de ellos van a estar broncoaspirados o no toleran definitivamente. En ese caso ya se va con endoscopia digestiva y se avanza distalmente la sonda nasoyeyunal. Entonces en ese caso se utiliza el intestino delgado. Entonces el intestino delgado se utiliza en pacientes con riesgo de aspiración, los que intoleran la alimentación gástrica, o los pacientes con residuos altos a repetición. Residuos altos son mediciones que se hacen cada 6 a 8 horas. Después de parar la nutrición que está recibiendo el paciente, se aspira con una jeringa y se mide qué tanto residuo está manejando en ese paciente. Hay muchas escuelas que no hacen este residuo, pero en las que lo hacen consideran residuo gástrico alto cuando aspiran más de 500 centímetros de líquido de la sonda que está en el estómago. En ese caso, si el paciente no tiene prokinéticos, principalmente la metoclopramida, que es la que utiliza más fácilmente, debe utilizar los prokinéticos. Se utiliza la metoclopramida y en algunos casos se utiliza también la eritromicina parenteral, se puede utilizar también como prokinético para mejorar el movimiento intestinal. Si ya eso equivale a intolerancia, entonces se pone alimentación en intestino delgado. Esta sonda que vemos aquí atrás es una sonda de intestino delgado. Si le ponen fe aquí en la punta, se ve algo que brilla más, que es color plata, que es tungsteno, y que está colocado allí con peso para que se mantenga distal en el yeyuno. Estos son los insumos de nutrición enteral.
Miren ustedes lo que les estaba diciendo. Esta es la sonda, esta es nasoyeyunal, es más biocompatible, es de poliuretano. Y esta en especial tiene la punta del tungsteno para que una vez avanzada hacia el yeyuno, se quede allí. Tiene dos vías, una, esta guía de color azul, para introducirla. Es una guía metálica que le da dureza a la sonda para poderla avanzar, y posteriormente pues se retira porque por esa vía va a ir la nutrición. Y una segunda vía que se utiliza para lavar, o también se utiliza para colocar algunos medicamentos, ¿cierto? Por ejemplo, que el paciente le esté colocando algún antibiótico, se le esté colocando alguna situación pues que sea de uso enteral. Miren ustedes, esta bomba de infusión para líquidos enterales, perdón, tiene esta solución que lava a través de esta guía de aquí, y esta que es la solución del paciente directamente. Estas dos pasan a la bomba de infusión volumétrica, y de esa guía, ¿cierto?, pasan pues dos líneas, una para la nutrición enteral y otra línea para el lavado de la sonda. Las soluciones de nutrición enteral se colocan también idealmente en bombas de infusión volumétrica. Y es importante que lo tengamos en cuenta porque estas bombas de infusión volumétrica van a ser responsables de la mejor tolerancia que existe en la nutrición enteral en este momento. Al colocarle al paciente, digamos, es una forma de colocación, digamos, no fisiológica, ¿no? Porque se está poniendo nutrición en el tubo digestivo durante 24 horas de forma permanente. Esto no es fisiológico, pero se ha visto que ayuda a mejorar la tolerancia de las fórmulas que se colocan en el tubo digestivo. Miren ustedes, aquí tenemos varias fórmulas, por ejemplo. Tenemos este Vital, que es de utilidad porque está predigerido. Ahora que veamos nutriciones con péptidos, o sea, con aminoácidos ya hidrolizados, cómo ayudan a su metabolismo. Este es un ejemplo de ella, el Vital. Acá tenemos el Peptamen Previo, que es una variante, digamos, es una fórmula muy parecida a Vital, pero de otro laboratorio clínico. Aquí tenemos Jevity 2, que es una fórmula que es polimérica, una fórmula que tiene los nutrientes muy parecidos a los que tenemos nosotros que estamos con el tubo digestivo sano. Utilizamos, digamos, carbohidratos, lípidos, proteínas en su forma normal. Estas fórmulas, ¿cierto?, tienen otra ventaja grande. Por ejemplo, esta tiene 1 litro, que sirve casi para 24 horas, y posiblemente otro tanto. Y si usted le pone en fe, acá hay otro 1, que es la densidad calórica, que quiere decir que cada mililitro de este frasco de solución aporta 1 kilocaloría. Caso diferente, por ejemplo, con esta fórmula acá que se llama Pulmocare. Este Pulmocare está diseñada ya específicamente para pacientes que son intolerantes, perdón, intolerantes no, que están en falla ventilatoria. Entonces, este Pulmocare, por ejemplo, ya viene preparado para ponerle al paciente menos cantidad de carbohidratos, muchísima menos cantidad de carbohidratos y más calorías a base de lípidos. Y también tiene, lógicamente, pues, sus proteínas, y también tiene estas fórmulas, al igual que las demás, tienen electrolitos. Fuera de los electrolitos también tienen oligoelementos y pues tienen agua. Si bien toda esta fórmula que está aquí, toda no es agua. Por ejemplo, esta tiene una densidad calórica, vemos que 1 mililitro de esta solución da 1 kilocaloría. Esta que está acá, lo mismo, 1 mililitro, 1 kilocaloría, o 1 kilocaloría por mililitro. O sea que cuando yo doy 1000 centímetros de esta solución, doy 1000 calorías. Si doy 1000 de esta centímetros, doy 1000 calorías. A diferencia, por ejemplo, del Pulmocare, el Pulmocare viene de alta densidad calórica. Alta densidad calórica es que cada mililitro de este Pulmocare aporta 1,5 kilocalorías. O sea que 1000 centímetros, que acá probarían en estos dos 1000 calorías, 1000 centímetros de Pulmocare aportan 1500 kilocalorías. Entonces, esa es una situación importante porque me ayuda a mí, en este caso, este paciente que tiene problemas respiratorios, a ponerle menos cantidad de líquido.
La otra situación que tienen los dos, ¿cierto? Es que este aporta más agua al tener una densidad calórica de 1 mililitro o 1 kilocaloría que este que tiene 1 mililitro o 1 kilocaloría. Este que tiene 1 mililitro por kilocaloría, más o menos el 80% de lo que es el volumen. Me explico, si aquí le doy 1 litro de esta solución de Gevity, le estoy dando al paciente 800 mililitros de agua. Cuando el paciente tiene una densidad calórica mucho más alta, da menos cantidad también de agua. Entonces, por ejemplo, 1 litro de Pulmocare apenas da, ¿cierto?, 70% en agua. Entonces, esto es muy importante porque si bien estas fórmulas le dan los carbohidratos, lípidos, proteínas, le dan las calorías que el paciente necesita, le dan también los oligoelementos que el paciente necesita y le dan los electrolitos que el paciente necesita, pues el agua tengo que suplementársela por una vía adicional. Entonces coloco agua libre, y la forma de colocar agua libre cuando es por nutrición enteral es a través de esta misma líquido con que se lava, se pone agua libre. O si el paciente no tiene esta forma de colocarle agua libre, se le coloca al paciente entonces goteos de Destrosal 5% en agua destilada. Entonces, lo que estamos hablando aquí es para que ustedes entiendan que la alimentación, cuando se coloca gota a gota, como está aquí mostrado, ayuda a que el paciente tolere mucho mejor la nutrición. Entonces, existe un tipo de nutrición que se puede comenzar más temprana, que es lo que se llama la nutrición enteral trófica, y son cantidades pequeñas, ¿cierto? Volúmenes pequeños, no todo lo que el paciente necesita, sino un volumen pequeño, colocado en forma muy lenta en el tubo digestivo, para lograr que ese tubo digestivo no se atrofie. Entonces, esa nutrición enteral por goteo, ¿cierto? Trófica, son las que se dejan mientras el paciente mejora su condición, tolera para posteriormente ya darle la cantidad de nutrición que él necesita. Se recomienda usar nutrición parenteral cuando usted intenta aumentar ese goteo de la nutrición trófica para lo que el paciente necesita, pero el paciente no la tolera. Entonces, en este caso, se hace una alimentación nutricional mixta, que se coloca una pequeña cantidad como estímulo trófico en el tubo digestivo con fórmulas nutricionales, que pueden ser las que acabamos de ver en la diapositiva anterior, y adicionalmente a eso le coloco nutrición parenteral. Esto sería recomendable utilizar principalmente entre el paciente antes de estar enfermo, estar en más malas condiciones nutricionales. Por ejemplo, un paciente obeso en sobrepeso yo puedo esperar un poco más, pero un paciente como lo que tenemos la mayoría del tiempo en las salas, que son pacientes con mala condición socioeconómica previa y mala alimentación, esos pacientes se benefician de que muy rápidamente, si se le coloca el goteo trófico, o sea, de estímulo para ver si tolera o no, y no tolera, pasar a nutrición parenteral. Entonces, miren ustedes que aquí no compiten la enteral con la parenteral, se complementan. Bueno, se debe considerar la nutrición enteral trófica en pacientes con disfunción del tracto digestivo y usualmente son los pacientes que no se les ha dado nutrición enteral por bastante tiempo, entonces ha habido una atrofia por desuso, pues digamos que por la gravedad del paciente. Entonces ahí se comienza esa nutrición en forma de goteo trófico. Y si el paciente definitivamente ya con ese goteo no puede usted incrementarlo hasta darle lo que el paciente necesita de total, entonces debe pensar en nutrición parenteral. Bueno, aquí aparece ya algo que es, espero que me entiendan, y es cómo la nutrición por vía enteral o por vía parenteral ya no solamente se debe considerar como una parte, digamos, de lo que es el suministro de nutrientes y nada más. Vemos cada vez cómo la intervención nutricional, por eso se llama intervención, ya no se dice soporte, porque soporte era pues como decir, el paciente como no come, vamos a hacerlo comer pues por vía artificial. Ha avanzado tanto que ya los elementos nutricionales se llaman nutracéuticos porque tienen capacidad de tener acciones farmacológicas.
Aquí para mostrarles en forma general lo que ocurriría con un paciente con una infección primaria. La infección primaria, vamos a hablar de un paciente que tiene un choque séptico porque tiene una peritonitis secundaria por cualquier causa. En la primera fase predomina una fase de respuesta inflamatoria sistémica, en la cual los ácidos omega 3, por ejemplo, podían modular, ¿cierto?, esa hiperinflamación que si aparecen en las primeras fases gravemente, o sea que ya hay una inflamación tan severa, puede llegar a una muerte temprana. Entonces vemos como el omega 3, que son los aceites derivados usualmente de pescado, ¿cierto? Si usted los da en esta primera fase donde hay hiperinflamación, ayudan a que el paciente se le module su respuesta inflamatoria sistémica y pase esta primera fase de hiperinflamación. Normalmente ocurre una primera fase de hiper o de respuesta inflamatoria sistémica, estamos hablando de paciente infectado, y es posteriormente seguida por una contrarrespuesta inflamatoria, se llama respuesta antiinflamatoria compensatoria, es el CARS. O sea, es un mecanismo de respuesta, digamos, antirrespuesta, para que se module y al final del asunto funcione. Pero esta contrarrespuesta inflamatoria puede ser tan grave que inmunosuprima al paciente. Miren que por un lado produce hiperinflamación la exageración de la respuesta inflamatoria que puede matar al paciente en forma temprana, pero el otro fenómeno también es grave, y es en el paciente que ya lleva más tiempo en cuidado intensivo, está mucho más grave, ha durado más tiempo, y en esta fase ya comienza a aparecer con el tiempo la aparición, ¿cierto?, de la respuesta o la respuesta antiinflamatoria compensatoria. Entonces, en esta fase, por ejemplo, la utilización de arginina mejora la supresión, la inmunosupresión del paciente, porque si el paciente se mantuviera con esa inmunosupresión severa, se va a morir infectado y falla orgánica multisistémica tardía. Entonces, miren ustedes cómo yo puedo, con los nutricionales, o adicionar omega 3 en esta primera fase, o adicionar arginina y glutamina. Vamos a mirar no solamente la arginina, sino la glutamina en esta segunda fase. Entonces, aquí les quiero llamar la atención a que la nutrición enteral, en este caso, y parenteral también, porque existen forma de intervenir nutricionalmente al paciente cuando lo hago por vía parenteral también, pero digamos que está más estudiada en la nutrición enteral, me sirve para modular respuesta inflamatoria, ya sea controlando la hiperinflamación o controlando la inmunosupresión. Entonces, punto importante para que ustedes comiencen a mirar también la importancia que adquiere la intervención nutricional de los pacientes. Entonces, por ejemplo, vemos algunas situaciones, por ejemplo, vemos cómo la infección como tal se comporta primero una respuesta inflamatoria sistémica, que puede ser hiperinflamación y muerte, y posteriormente con una contrarrespuesta inflamatoria sistémica que puede llevar a inmunosupresión y muerte. Esto es cuando tenemos una infección. Estamos hablando de una peritonitis, pero vamos a mirar, por ejemplo, la cirugía y el trauma. Cirugía y trauma, por ejemplo, el paciente que ha llevado una gastrectomía por un tumor maligno, o el paciente que recibe un trauma severo. Entonces, el paciente que tiene un trauma de alta energía, fractura de pelvis, fractura de huesos largos, contusión pulmonar y lesión de víscera sólida en el abdomen. Pero es que estos pacientes, a diferencia del paciente infectado, pueden comenzar directamente con las fases, ¿cierto?, de una contrarrespuesta, un síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatoria mucho más marcada que la respuesta inflamatoria normal que se debe suceder en estos casos, ¿cierto?, como parte de la defensa. Entonces, estos pacientes en esta primera fase pueden llevar a que se produzca una inmunosupresión y a una infección y a sepsis con falla orgánica múltiple. Miren, usted está hablando del paciente con cirugía de trauma. A estos pacientes se les puede dar de entrada arginina y ácidos grasos, tanto omega 3 como omega 6. Miren ustedes que ya aparece otro que es los omega 6, que son respuesta inflamatoria, o sea, estimulan la respuesta inflamatoria del paciente.
Entonces, miren ustedes que yo ya puedo comenzar a utilizar un cóctel. Uno para predominantemente estimular respuesta antiinflamatoria, como serían la arginina y los omega 6. Y puedo utilizar el omega 3 también para que el paciente, ¿cierto?, no solamente no se inmunosuprima, sino que también tenga algo de defensa, porque este paciente, miren ustedes que está inmunosuprimido. O sea que este paciente tiene dos problemas. Al predominar la respuesta antiinflamatoria, no tiene cómo defenderse, no tiene cómo hacer pues proteínas de fase aguda, que también la necesita. Entonces, este paciente se le puede hacer un cóctel para utilizar ya arginina y omega 6 como forma de evitar la inmunosupresión, y el omega 3 para a este paciente ya pasarlo a que se defienda en una forma adecuada. Entonces, miren ustedes que ya comienzan a existir, estoy haciendo una explicación muy superficial, ¿cierto?, pero ya vemos nosotros información desde el año 2010. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que si yo tengo un paciente en estas condiciones, se beneficia ya con fórmulas que tengan arginina y omega 3 y omega 6. A diferencia del paciente con infección, que dependiendo de la fase, porque ese paciente tiene muy marcadas las dos fases, yo puedo utilizar omega 3 o arginina y glutamina. Entonces aparece una situación en la cual yo ya tengo que, como médico, definir qué fórmula enteral voy a darle a mi paciente. Entonces, el primer punto es paciente en cuidado intensivo que no puede recibir vía oral. De ahí nace absolutamente todo. ¿Cuál es la primera pregunta que se hace? ¿Tiene el paciente el tracto gastrointestinal funcional? ¿Tiene posibilidades de tolerar nutrición enteral? ¿Está ya resucitado el paciente sin vasopresores o dosis de estos estables o en descenso? Miren ustedes las tres preguntas que yo debo contestar para ver si voy a iniciar la alimentación o no la voy a iniciar. Si el paciente todavía tiene alguna de estas preguntas, ¿cierto?, sin solución, estabilice al paciente con líquidos, todavía se encuentra en fase EP, no debe recibir nutrición. Solamente se puede considerar nutrición enteral trófica con alguna pequeña cantidad de nutrición parenteral solo si el paciente está desnutrido. Y el paciente se considera desnutrido en dos puntos. Miren ustedes cómo en cuidado intensivo aparecen los conceptos que son importantes. Si el paciente se encuentra desnutrido o su índice de masa corporal es menor de 25, o sea que se encontraría en adecuado peso, o está obeso, miren ustedes que el paciente obeso se considera malnutrido por exceso. Miren ustedes cómo el paciente también obeso, por eso ahora en este momento tenemos en la pandemia ese comportamiento tan delicado en los pacientes obesos. Ese es por este concepto en el cual el paciente que tiene un índice de masa corporal mayor a 35 se comporta como un paciente desnutrido inmunológicamente. Por eso el paciente que tiene coronavirus, que tiene un IMC mayor de 35 y está ventilado, ese paciente la mayoría de veces se muere no por la infección del coronavirus como tal, ¿cierto?, sino que se muere por la sobreinfección en los que tienen pues la falla ventilatoria alargada y son presas pues de neumonías asociadas a ventilación. Listo, si ya el paciente tiene solucionado estas primeras tres preguntas, entonces yo estoy obligado a comenzar la alimentación enteral en 24 horas cuando esté indicado. Entonces miramos a ver si el paciente se encuentra en ventilación mecánica. Si el paciente está en ventilación mecánica y tiene síndrome de dificultad respiratoria aguda, si está en sepsis, ¿cierto?, o está en respuesta inflamatoria sistémica, entonces ese paciente se beneficia de darle mayor cantidad de proteínas, carbohidratos de digestión, carbohidratos de digestión lenta, y aquí tenemos los ácidos grasos, ¿cierto?, tipo omega 3, ¿cierto?, para inmunomodular. Por otro lado, si el paciente no tiene SRA, sepsis o SIRS, ese paciente se utiliza principalmente el paciente que tiene falla ventilatoria, digamos que tiene una insuficiencia respiratoria. Este podría ser el caso del paciente que tiene una alteración del campo pulmonar, de los campos pulmonares, con una PAFI muy bajita, menor de 100, ¿cierto? Y tiene un síndrome de distrés respiratorio. Entonces, en esos pacientes se les debe dar dieta alta en grasas, baja en hidratos de carbono por el cociente respiratorio. El cociente respiratorio de estas fórmulas
va a preferirse el de las grasas, que produce menos cantidad de CO2, como vimos en la clase pasada, a diferencia de baja en carbohidratos, que son los que más CO2 producen. Ojo que siempre se le da al paciente. Alguno de ustedes me preguntó en el fin de semana que por qué un paciente que se encontraba hiperglicémico, en respuesta inflamatoria sistémica, y se encontraba hiperglicémico, ¿por qué tocaba darle, a pesar de que estuviera hiperglicémico, glucosa? Es una buena pregunta, ¿cierto? Y aprovecho pues para esa pregunta para decírselo a todos. El paciente que se encuentra hiperglicémico, ¿cierto? Y no recibe glucosa, hay dos cosas para pensar. Uno, primero, que el paciente no está utilizando bien su glucosa, que es una cosa grave, y tenemos unos órganos que necesitan glucosa adecuadamente. Ya vimos que son el cerebro, el riñón, los glóbulos rojos y el mismo corazón. De otro lado, ¿de dónde sale esa glucosa que no le estoy dando al paciente en forma exógena? En el caso tal que la restringiera 100%. Pues el paciente la va a utilizar de ácidos grasos, no habría tanto problema, pero hay una gran limitación porque no se puede llevar los triglicéridos a glicerol y glucosa la cantidad realmente que necesita. Y de otro lado, ese paciente, que es el problema más grave, lo que va a hacer es gluconeogénesis ya de las proteínas, o sea que el paciente va a tener glucosa, pero porque está catabolizando sus proteínas, lleva aminoácidos, esos ácidos asparticos, y de allí el ácido glutámico, y de ahí va a glucosa. Entonces, ¿qué hace el paciente? Tiene esa glucosa porque se está catabolizando sus propias proteínas. Entonces, debe recibir dosis de glucosa, y si siguen altas debe recibir el paciente insulina para mejorar las dos cosas, tanto para bajar los niveles de glucosa, pues, que tienen tanto problema, y segundo, para mejorar la utilización de esa glucosa dentro de la célula. Entonces, esa es la explicación de por qué debe recibir carbohidratos. Miren que este paciente, a pesar de que está con intolerancia a los carbohidratos por el CO2 elevado, debe recibir algunas calorías en carbohidratos. Bueno, el paciente si tiene cirugía, traumatismos o quemaduras, este paciente se considera inmunosuprimido y como tal se le utiliza la arginina. Si el paciente está con hiperglucemia por estrés, miren ustedes que es el paciente que estábamos hablando, son las dietas específicas para la diabetes, y las dietas específicas para la diabetes tienen algo de carbohidratos. Lo que pasa es que los carbohidratos tienen una característica importante, y son los carbohidratos que vienen en cadenas ramificados para que el paso de ellos del tubo digestivo a la sangre sea más lento y pueda hacer mucho más fácil su metabolismo. Si el paciente tiene hiperglicemia por estrés, perdón, si no tiene hiperglicemia por estrés, pero tiene falla renal aguda, entonces hay que mirar dos cosas. Si ese paciente está en ventilación, está en alteración para enfermedades renales, si está en diálisis o no está en diálisis. Es diferente que esté en diálisis o no. Si el paciente está en diálisis, realmente el riñón artificial que está utilizando, pues usualmente las máquinas de diálisis, pues hacen la función de riñón y no tendría limitaciones en las proteínas. Incluso en estos casos debo colocar mayor cantidad de proteínas. Entonces utilizaría fórmulas estándar. Pero si el paciente tiene, si aún no está en diálisis, tendría que hacerle restricción de proteínas. Este cuadro, digámoslo así, es un cuadro que le da una visión general de cómo seleccionar una fórmula. En últimas, no pretendo que ustedes lo dominen completamente, porque aquí hay mucha información que ustedes todavía no tienen por la parte clínica, la van a ir ganando poco a poco, pero me interesa más es que se den cuenta ustedes cómo elegir una fórmula para un paciente que está grave. Debe de tener unos pasos, y no es solamente decir, este paciente como no está comiendo, démosle una cantidad X de carbohidratos, lípidos, proteínas, igual para todos los pacientes. No, no es así. Entonces, por eso, pues sin querer complicar, digamos, la explicación, más me interesa ver que ustedes entiendan la importancia que adquiere utilizar una fórmula de nutrición adecuada en el paciente cuidado intensivo, porque eso hace que el paciente se beneficie o se perjudique si hago una buena o una mala elección. Bueno, vamos a tener un break allí, son las 8:03. Nos reunimos a las 8:10 para continuar con
el resto de la charla que tenemos para hoy. De modo que vamos a dejar allí y ya nos vemos a las 8:10 de la mañana.